Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus y las cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey, para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, Sión. En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel. En el mes de Etanín, el mes séptimo, por la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro, con todos los objetos consagrados que habían en ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en torno a él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos, a su lugar propio bajo las alas de los querubines. Estos extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus varales. No había en el arca más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor. No pudieron permanecer ante la nube para contemplar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón: el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfrata. La encontramos en el soto de Jar. Entramos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles victoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde él llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. En todo pueblo de expresión religiosa siempre existe el deseo de un punto de referencia para el encuentro con la divinidad. David quería, para el encuentro con Dios y la presencia de Dios garantizada para su pueblo, el templo, que el profeta Natán le advirtió no construiría él, sino uno de sus hijos. Y estamos ahora leyendo cómo Salomón construye el templo para Israel en Jerusalén, y hoy hace referencia del traslado del arca al lugar santísimo. Esa arca que llevaba dentro de sí contenía las tablas de la ley. De ese templo no quedan sino historias y recuerdos consignados en la escritura y en la tradición oral
del mundo judío. Hoy cuando llegamos a Jerusalén, sobre todo en las tardes de los viernes y los sábados, se contempla bajo la explanada de lo que fue el antiguo templo un muro, en donde allí el pueblo de Israel que sobrevive y que ha regresado después de 1945, en el siglo XX, pasada la Segunda Guerra Mundial, a Jerusalén, en ese muro que llamamos de las Lamentaciones, el pueblo se dedica a hacer la oración. No solo los judíos, muchos cristianos, entre ellos los papas, sobre todo Juan Pablo II y Francisco, han ido hasta allí a orar en lo que fue los basamentos de la antigua arquitectura levantada del Templo de Salomón. Esto ocurrió hacia los años 960 antes de Jesucristo. Y vemos cómo el templo entonces va a ser destruido por el asedio romano cuando se sitió la ciudad de Jerusalén en el año 66. Y en ese templo era donde se guardaba la alianza, el arca de la alianza con las tablas de piedra, signo de la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Pues bien, todos queremos tener un lugar para el encuentro con Dios, pero ya Jesús lo ha garantizado en el diálogo con la samaritana. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y es allí en el espíritu donde se le rinde el culto verdadero a Dios. O también como nos lo ha dicho San Mateo, donde hay dos o más reunidos en nombre de Él está en medio de ellos. Dios no lo contiene en ningún templo. No agotan su presencia. Aún en las pequeñas capillas rurales, en los corregimientos y veredas de nuestros pueblos, tenemos pequeñas capillas que garantizan la presencia real de Dios en medio de los creyentes. Esta es una especie de signo sacramental. Los edificios, donde se reúnen los que son los adoradores en espíritu y en verdad. San Pablo nos va a decir en la primera carta a los Corintios que todos somos templo del Espíritu Santo. Recordemos que eso está en 1 Corintios 6, 19. Pues bien, nuestro bautismo garantiza que somos templo del Espíritu Santo. Y entonces debemos alegrarnos de ser templo de la presencia de Dios. San Marcos hoy nos sigue colocando ante ese ministerio que Jesús viene desarrollando para anunciar la buena noticia a los pobres y la presencia del reino de Dios. Y observemos que ese anuncio va acompañado primero de liberar al hombre de los demonios o del demonio y luego sanar al hombre de sus males. El mal está en el hombre y el mal trae como consecuencia los sufrimientos. El hombre es el creador del mal cuando admitió creerle al demonio. Y entonces el hombre, creador del mal, vive las consecuencias de ese problema de obrar el mal. Todo lo que vemos hoy es precisamente consecuencias del mal del hombre. Empecemos por lo más común, las corrupciones que trae el mal a una nación. Y así podemos ir descendiendo aún en la vida familiar. La irresponsabilidad de un papá trae el mal para la familia. Cristo pues inicia una obra de restauración. Él es el segundo creador, digámoslo así, o con Él se inicia la segunda creación. El Padre crea para Él, ahorita Él recrea y rescata para el Padre. Y entonces Jesús es creador en cuanto libera al hombre del demonio y de sus males, de las consecuencias de los males. Así pues Él viene a liberar al hombre de todo lo que le aflige.
¿qué vemos en el Evangelio según San Marcos? Cómo Jesús va sanando al hombre de las consecuencias del mal, pero cuando éste le libera interiormente. Y entonces el poder de Jesús se va manifestando en esas sanaciones, en esas liberaciones. ¿Qué es el dolor? Es la manifestación, la expresión del mal. Y entonces cuando Jesús es buscado para hacer la sanación de los que lo buscan, se está dando un acto de fe. Se cree en que Jesús puede. Y entonces, cuando la gente queda liberada o curada, se demuestra el poder de Jesús. Entonces, hay una expresión de fe y hay una manifestación de poder. ¿Qué encontramos aquí? Que hay un hecho que se va verificando, que pone de manifiesto la necesidad que el hombre siente de Dios para ser libre, y que la voluntad de Dios se hace en la persona de Jesús cuando viene Dios a ayudar al hombre. El hombre se aleja de Dios, pero Dios no lo abandona. Dios está siempre en la búsqueda del hombre. No es tanto que el hombre busque a Dios, es Dios que busca la obra que quiere rescatar. Entonces los milagros tienen un sentido, un objetivo. ¿Cuál? El hombre mismo, el bien del hombre. Jesucristo no hace milagros por demostrar que Él es poderoso. Jesucristo realiza los milagros para ayudar al hombre. Y es lo que nosotros vemos como los signos de Dios para el bien de los hombres. Y así entonces se va engendrando lo que es una sacramentalidad. A través de los signos nacen los sacramentos de la presencia de Dios, que desde la fe Él comienza a obrar en el que cree. Y Jesús es el gran signo, el gran sacramento de Dios enviado a los hombres. Si en el Evangelio de ayer veíamos que Jesús no habló cuando entró a casa de Simón y le dijeron que la suegra estaba enferma, Jesús se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó, y la fiebre se fue. Hoy el Evangelio nos hace entender que la gente quería tocar a Jesús, aunque fuesen sus vestidos, para ser sanados. Esta semana podríamos tener un itinerario de oración, ponernos en manos de Jesús, dejar que Jesús nos toque o sencillamente pedir algo, tocar a Jesús. Entonces, me pongo en manos de Jesús o toco a Jesús. Cualquiera de las dos dinámicas, que yo me llamaría en un lenguaje coloquial, familiar, un toque-toque de Jesús. Él me toca o yo lo toco. Él me levanta o yo lo busco. Pero lo busco para ser sanado. Me levantó para sanarme y entonces Él me levanta para que le sirva. O mejor, después de levantado yo le sirvo porque entiendo el valor de su sanación. El que lo toca y queda sanado sale a contar, a dar testimonio, sirve para el anuncio del Evangelio. Es semana para que oremos, pongamos todo en manos de Jesús y toquemos a Jesús. Pongámonos en sus manos en la oración y toquémoslo en la Eucaristía. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz semana en el Señor.